Amén. Muy buen día, feliz santo sábado tengan todos ustedes. Hay gozo en el cielo porque aún hay remanente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y que no se doblega ante la crisis que nuestro Señor Jesús prometió. Sabemos que en estos momentos los pastores, sacerdotes, evangelistas que pertenecen a asociaciones religiosas están temblando. No es la primera vez que tiemblan. Lo han hecho muchas veces, en varias generaciones. Y hoy no es la excepción. Saben que una crisis inminente, espectacular, está entrando en la vida. Cristo en su santo templo. Sabíamos que vendría este momento, el pequeño tiempo de angustia, y haría temblar a las naciones. Ahora, cuando el hombre se da cuenta que no era tan fuerte y valiente como creía, tiembla ante la crisis de una pandemia mundial. ¿Qué hacer en los momentos de crisis? Bueno, los paganos huyen sin saber a dónde, tiemblan de miedo. Los idólatras rinden culto a sus imágenes, a sus ídolos muertos e inertes que tienen ojos y no ven y manos y no palpan, pies y no caminan. Salmo 115, 105. Y esta crisis llegó cuando comenzamos a anunciar hace aproximadamente unos 7 años el fin de la libertad religiosa. Pero como la gente se apartó de las profecías, no pudo comprender dónde estaba parado en el tiempo profético. Dios no hace nada sin advertirnos lo que va a hacer. Siempre nos envió mensajeros que nos advirtieran de lo que Dios cómo va a actuar. Y se ha cumplido todo al pie de la letra. Casi el 99% de las profecías bíblicas se han complementado. Solo falta una, y esta es inminente. Es una ley dominical que será establecida a nivel mundial y que todos los países honrarán. Una ley de un día de descanso espurio, falso, que se contrapone ante la ley moral del Dios Altísimo. Será lo último que el hombre haga, porque habrá denigrado la ley moral que le permitía salvación a través del Creador. Esta ley dominical viene disfrazada de carisma, viene disfrazada de bondad y bien común. Le llaman cambio climático. Y está en pasos agigantados. Satanás sabe que le queda poco tiempo. De hecho, se le acabó el tiempo. Y podemos verlo a través del tiempo y la historia de las profecías de las Sagradas Escrituras. Estos mensajes serán callados por el enemigo. Así que si lo escuchas y lo ves donde quiera que te encuentres, es ahora tu última oportunidad posiblemente de clamar a Jehová de los ejércitos, Rey soberano del universo, y pedir perdón, porque transgredimos su santa ley moral. Los invito a solicitar la presencia del autor del universo y de la vida. Tengo que postrarme para reconocer al Eterno.
Eterno Padre Celestial, estamos aquí reunidos, un corto número de tu pueblo, como siempre, porque así se escribió la historia desde el pasado. Tú contemplas a esta humanidad y estás muy pendiente de nosotros. Tu justicia, Padre, será aplicada hasta el máximo para vindicar tu nombre y limpiar este mundo de pecado. Esta gran controversia que iniciara allá en el Edén con tu archienemigo, Satanás, fue expulsado, pero trajo desgracia a nuestro pueblo. Y tú prometiste redimirnos. Entregaste a tu único Hijo, a tu amor infinito, por amor a la raza caída. ¿Quién entrega a su Hijo por unos amigos? Solo tú, Padre. Y nuestro amado Jesucristo vino a esta tierra y caminó en humildad y mansedumbre, reflejando tu carácter hermosísimo, exaltando tu santa ley moral y también dándonos una instrucción divina, que siguiéramos sus pasos, que esperáramos, porque Él volvería pronto. Y esa esperanza tenemos en ti, Padre. Redime nuestras almas. Estamos rodeados por el enemigo y solo tú puedes vencerlo. Señor, aquí estamos. Te reconocemos como nuestro Dios, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Noé, de Moisés, de los discípulos amados. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, bendice este mensaje, ministra tú y juzga tú entre nosotros. Que tu mensaje pueda transcurrir y atravesar fronteras y pueda ser traducido a los idiomas que tú permitas. Para poder amonestar a este mundo de pecado, necesitamos tu presencia, tu permiso y tu dirección. Limpia mis labios, purifícalos porque soy pecador. He pecado contra ti. Me declaro culpable de pecado. Pero también, Señor, me allego a la gracia de nuestro amado Jesucristo. Y me arrepiento de todo mal. Lávame con la preciosa sangre de tu Hijo amado y seré blanco. Y que tu mensaje pueda ser limpio. Con una así dice Jehová. Acompáñanos, por favor. Te lo rogamos en el santísimo nombre de nuestro amado Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por el incesante transcurrir de los siglos. Amén. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Pero el que habla de la gloria del que lo envió, este tiene verdad y justicia. Vive Dios, Jehová de los ejércitos, un Dios de amor, justo en todos sus caminos. Se acerca la hora, casi termina el tiempo. Cristo prometió venir, no sin antes se manifestaran las profecías. Solicito paciencia, porque es mucha información. A casi 6,000 años de pecado, Dios no va a soportar más. Hoy en día Satanás ha convertido a este planeta en una Sodoma y Gomorra mundial. Los gobiernos de todas las naciones están justificando el pecado,
están legalizando el mal. Y a lo malo le llaman bueno. Están legalizando las drogas. Están legalizando el crimen a través del aborto. Están legalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo. Están pisoteando la ley de Jehová de los ejércitos. Esa ley moral que rige el universo, que representa el carácter inmutable de Dios. La misma que conoció a Adán y Eva y los mundos no caídos en todo el universo, que rige a los ángeles. Esa misma ley no ha sido cambiada. Es la misma que rige la justicia del Dios Altísimo. Una ley moral que manifiesta el carácter inmutable del Dios vivo. Vive Dios. El hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios y se sienta en el trono de Dios como Dios. El que dice perdonar los pecados y blasfema contra el Dios Altísimo. El que dice que todos los caminos llevan a Dios y a través del ecumenismo une a todas las religiones en puntos comunes de doctrina, aún a los chamanes, a los budistas, a los brujos, a los musulmanes, a los judíos, a los budistas. No todos los caminos llevan a Dios. No pueden caminar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Las bendiciones de Jehová y aún sus castigos son condicionales. Dios no puede hacer pacto con infieles. El engaño mundial está hipnotizando a las gentes, plural, razas. Y cada vez es más estrecho el camino para los siervos de Dios. Se acaba la libertad de religión, se acaban las garantías individuales y se acaba también la libertad de expresión. Qué curioso que el mal viene disfrazado de bien, ¿no? Vamos a hacer el bien a las personas, a las mujeres que quieren abortar. Hay que hacerles el bien, que ellas decidan. Ese no es el bien. No te engañes, amigo. Solo Dios rige el bien y Él solo tiene la palabra absoluta. Su verdad. Su palabra es verdad. Y Él nos justifica a través de su verdad. El crimen es crimen. El homicidio es homicidio. Una vez que se forma la vida en el vientre de la madre, es permiso de Dios. Y el hombre no tiene ningún derecho a terminar la vida de un ser viviente a menos que Dios lo decida. Hoy en día el hombre se quiere hacer pasar como si fuera Dios, justificando el pecado y disfrazándolo de bondad. Y eso es lo que está llevando a cabo el papado a través de sus concilios y el convocar a líderes mundiales y líderes religiosos y políticos para que unidos formen una alianza contra el remanente de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Gloria a Dios. Porque las prisiones serán un santuario para el pueblo de Dios. Algún día, Jan Hus sintió el calor de la hoguera cuando puso su mano en una vela en el calabozo donde permanecía sentenciado por el papado por haber proclamado la verdad presente. Y por un momento tembló, pero Dios en su misericordia lo llenó de fe, de amor y de valor. Y así se presentó Juan Hus ante el concilio del papado para dar razón de su fe, como nosotros hemos de ser llevados a los concilios
por una desobediencia civil, por obedecer a Dios y guardar sus mandamientos, incluyendo el Santo Sábado como el sello del Dios vivo. Seremos llevados ante magistrados, ante tribunales, ante jueces, para dar razón de nuestra desobediencia. ¿Qué vas a decir? ¿Te has preguntado qué vas a decir? Cuando te pregunten sin una Biblia en la mano, así, con las manos limpias, ¿tendrás el corazón puro para manifestar de la abundancia del corazón hablan los labios? ¿Podrás defender el estandarte de Cristo y su santa ley? Podrás decir, vive Dios, Jehová de los ejércitos, que su ley está vigente y que el sábado es el sello del Dios vivo, y no guardaré el domingo como día de descanso obligatorio, a pesar de la amenaza de muerte. Esto me recuerda a Daniel y sus amigos. Cuando estos hebreos, el antiguo Israel, fue llevado cautivo a Babilonia. Y el edicto del rey era que cualquiera que no se postrare ante la música religiosa, ante la estatua de Nabucodonosor, que fuera llevado al horno de fuego. Casi todo el pueblo de Dios se humilló. Casi todos, excepto 3 varones: Azarías, Ananías y Misael. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Primero, la pena que Dios sintió cuando la mayor parte de su pueblo lo traicionaba. Traición a Dios. Y se humillaron por miedo a sus vidas. Seguramente le decían a Azarías, híncate, Dios conoce el corazón. Él sabe que estamos en peligro. Él va a entender. No, eso no es así. Estos 3 valientes se pararon frente, en contra de la ley y el decreto del rey Nabucodonosor. Esto le airó al rey. ¿Cómo se atreven estos mortales a transgredir y desobedecer mi ley? Échenlos al horno de fuego. Azarías, Ananías y Misael dijeron una frase que nos debe de resumar en nuestras mentes. Sábelo bien, rey, que si Dios Altísimo, a quien adoramos, no nos libra de esta, jamás nos postraremos ante tu imagen, porque sería desobedecer a nuestro Dios a quien adoramos. ¡Qué valor! Es de admirarse. Y fueron llevados. Todavía tenían tiempo de arrepentirse en el camino, pero dijeron no. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Jesucristo la ganará para siempre. No me interesa esta vida terrenal. No me interesa nada. No tengo afanes en este mundo. Qué hermoso se siente no tener nada que me ate a este mundo. Así que, Señor, si tú un día enviaste a tu Hijo a morir por nosotros y te hemos ofendido todo este tiempo, reivindícame, redime mi alma, toma, entrego mi espíritu, pero nunca te negaré. Seremos llevados como estos jóvenes. Pero sabes, en esos momentos de la hoguera, cuando Juan Hus, Juan Wycliffe, Jerónimo, Knox,
Todos estos reformadores que fueron quemados en la hoguera y llevados a la guillotina y a las cámaras de tortura, Dios los probó hasta el último instante. Y cuando ellos empezaron a sentir el dolor de la tortura y no negaron al Padre Celestial, Dios les quitó el dolor. Y terminaban cantando himnos de adoración, de júbilo, de honra, y decir: este es mi Dios. Tal y como lo dijo Esteban en aquel concilio que lo llevaron al Sanedrín, cuando después de haberles explicado el evangelio eterno de Jesucristo, desde que salimos del Edén, después de Noé, después de Moisés, después de Abraham, después de Moisés, y les narró toda la historia hasta llegar nuestro Señor Jesucristo, varones, sacerdotes, escribas y fariseos. Este varón a quien ustedes crucificaron es nuestra salvación, es el prometido, el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué ves con tanto entusiasmo? Veo al Padre y al Hijo que ascendió a los cielos. Ahí están ministrando, llenos de gloria, cumpliendo la promesa de la redención, invicto. Satanás no tuvo nada en él. Blasfemia, dijeron. Y cuando lo llevaron a apedrear, Saulo quedó conmovido, quedó tocado en su mente. Ya no era el mismo. Saulo comprendió muchas cosas, que ya no pudo tomar una piedra para golpear a Esteban. Y los demás lo hicieron. Y ante el dolor, y ante la humillación, y ante la muerte, Esteban clamó y dijo: Padre, no se los tomes en cuenta, no saben lo que están haciendo. Seremos llevados ante tribunales, pero ¿será que vamos a negar a nuestro Dios? Esta historia se vuelve a repetir. Tiemblen pastores, tiemblen religiosos, tiemblen los que violan la ley moral de Dios. Escóndanse donde puedan, porque la ira de Dios viene y los encontrará en cualquier lugar. Tiemblen, porque la ira de Dios está a punto de llegar. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 23. En referencia a los líderes religiosos, aquellos que pertenecen a asociaciones religiosas y que han hecho pacto con el papado a través del ecumenismo. Aquellos que han callado el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 para esta generación. Aquellos que han violado la ley moral de Dios y pisoteado la instrucción divina, tiemblen. San Mateo 23, 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar, porque desfraternizas a aquellos que proclaman el mensaje que tú tampoco has sabido apreciar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración, por esto llevaréis más grave juicio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito,
Y una vez hecho, le hacéis hijo del infierno, doble más que vosotros, porque les niegas la verdad presente y la historia del evangelio de Cristo. Hay de vosotros guías ciegos, que decís: cualquiera que jurare por templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudor es. Aquellos que obligas eternamente a pagar cantidades exorbitantes. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre el deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica al presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar al otro. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso, del plato, mas dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos, ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera a la verdad se muestran hermosos, mas dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Así también vosotros, de fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro llenos estáis de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis la ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pregunta: ¿estaba Jesús criticando? ¿Qué opinan ustedes, amigos y hermanos? ¿Estaba Jesús criticándolos? No. Juan el Bautista, cuando les llamaba a los líderes de la iglesia camada de víboras, hagan frutos de arrepentimiento, ¿los estaba criticando? Hay una línea muy tenue, muy invisible entre la crítica y la amonestación. Criticar a alguien es cuando no hay un fundamento. Amonestar es cuando me respalda el fundamento y me dice Jehová de los ejércitos en Isaías 58: alza tu voz en cuello y anúnciale a mi pueblo sus pecados, que me buscan como pueblo que guardará mi ley. Pero Señor, me van a decir que los estoy criticando. Me van a decir: no hables mal de ellos, no los critiques. Si no lo haces, no habrás librado tu sangre ante mí. Pero si los amonestas, habrás librado tu sangre. Diles que están transgrediendo mi ley y que están llevando a mi pueblo hacia la perdición. O a ti te reclamaré. Dios levanta un pequeño remanente
que a través de un fundamento, así dice Jehová, amonesta. No confundamos la crítica con la amonestación. Criticar son rumores. Criticar es hablar de alguien sin tener pruebas o fundamento. Pero cuando uno muestra las pruebas y dice, aquí están en unión ilícita, en ecumenismo con el papado. Están ordenando mujeres pastoras. Dios nunca ordenó sacerdotisas, solo Jezabel. Están haciendo alianza con el papado. No los critiques. No, esto no es crítica. Jesús dijo claramente, ¿podrán dos caminar si no se han puesto de acuerdo? ¿Acaso Jesús, cuando lo echaron de la sinagoga, se metió por la ventana? No. ¿Acaso los discípulos que fueron desfraternizados se regresaron a la fuerza? No. Incluso el ciego que Jesús había sanado, le preguntaron a sus padres primero para desfraternizarlos, pero ellos dijeron, nuestro hijo grande es mayor de edad, preguntadle a él. Tenían miedo de ser desfraternizados. Y el ciego no tuvo miedo, aunque después lo desfraternizaron. ¿Qué acaso no se está repitiendo la historia? Y cualquiera que no me cree, en ese templo donde estás, donde dices tener la verdad presente, levántate, alza tu voz en cuello, anúnciale al pueblo sus pecados, proclama el mensaje de los 3 ángeles para este tiempo, a ver cuánto te aguantan antes de que seas disciplinado y luego expulsado. Hoy en día solamente hay 2 grupos: los fieles de Cristo, que irán marchando hacia la persecución, y el resto del mundo. ¿Con quiénes estás tú? ¿Con quiénes estás tú? ¿Con la verdad o con el error? Cristo no vino a buscar miembros de iglesia. Y la única manera de que puedas estar dentro de esos templos ecuménicos, apóstatas, es sentado y callado. Es la única manera. Porque si te levantas a proclamar el mensaje tal y como Cristo nos instruyó, serás perseguido, porque la hora viene que os expulsarán y perseguirán y matarán por causa de mi nombre. Los que están sentados en los templos, tranquilos, ahí será su destrucción. No van a ser perseguidos por el papado, porque la verdadera iglesia es perseguida. Apocalipsis 12:17 dice claramente que el dragón se airó y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios están establecidos en las Sagradas Escrituras y han sido proclamados como verdad presente. Noé predicó una verdad para su tiempo. ¿Quién pues es el siervo fiel que da a su familia el alimento a tiempo? Noé no iba a predicar el mensaje de los 3 ángeles, no le correspondía en su tiempo. Moisés no iba a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Él tenía que predicar una verdad presente con la misma justicia divina, pero con una verdad para su época. Abraham, Isaac, Jacob. Los discípulos comprendieron después del chasco que la verdad presente era Cristo, la resurrección, la promesa cumplida, el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Mi Padre os ha enviado pan del cielo. ¿Y qué dijeron los escribas y los fariseos? Crucifíquenlo. Él no es nuestro Mesías. El César es nuestro rey. Hoy en día la iglesia que fue llamada de la cantera del mundo para proclamar el mensaje de los 3 ángeles está humillada como aquel pueblo hebreo ante la estatua de Nabucodonosor, diciendo, cálmate, no tienes que acelerar la persecución. No, Dios conoce los corazones, tranquilo.
No provoques a la bestia. Cobardes. Un día darán cuentas al Eterno de su cobardía. Nosotros debemos cobrar valor de esa cobardía, calor de la frialdad de los demás. Y aunque la iglesia se ve que va a desaparecer del planeta, no. Cristo la sostiene con su mano poderosa y con ternura la guía, la conduce. Cada vez sabemos menos adventistas del séptimo día que defendemos nuestro origen desde 1844. Cada vez somos menos. ¿Acaso no siempre en la historia del Evangelio los que se salvan son pocos? ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8. Noé fue el mejor predicador y no tenía que ver con su prédica. Tenía que ver mucho con la mundanalidad. La gente estaba tan envuelta en la mundanalidad, estaba tan envuelta en sus asuntos de distracción, negocios, sentimientos, pasiones, que no cabía en la mente un juicio de Dios. Eso de nacer de nuevo no es muy común en estos días. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no podrá heredar el reino de los cielos. Nacer de nuevo es morir al yo. Nacer de nuevo es nacer nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Redentor y te arrepientes de tus pecados, eres bautizado. Nosotros bautizamos por agua. Es simbólico. Pero el Altísimo bautiza por fuego. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muchos son enterrados vivos. Sus mismas pasiones, sus mismos deleites, apetitos pervertidos, glotonería, celos, envidia, coraje, mentiras, egoísmo, salen de ese bautisterio intactas. Y el que prometió morir, no murió, salió vivo, como dijo Martín Lutero. Cuando fui bautizado, fui enterrado, pero no sabía que este infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Este malvado yo tiene que morir. Pero es por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo, que muere. Cuando alguien muere por Cristo y es llevado al bautisterio, representa este bautismo una tumba en la cual el viejo hombre muere. Mis pasiones, mis delitos, mis mentiras, mis corajes, mis venganzas, mis malos pensamientos, mi desobediencia, mis emociones. La grandeza del hombre se mide por la forma de cómo puede vencer y controlar sus emociones, no por cómo lo dominan las emociones a él. Pablo se sorprende porque dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero Pablo, ¿qué no tú pensabas ser también un escriba? ¿Que acaso no tú seguías en el Sanedrín, el sacerdocio? Celoso de la ley en cuanto a la ley, celoso, fariseo de fariseos. ¿Que no tú seguías todas esas tradiciones y costumbres? ¿Qué pasó contigo? ¿Que no tenías una agenda que te convenía a tu ser, a tu persona, a tu yo? Pablo dice, lo que antes yo consideraba en ganancia, hoy lo considero en pérdida, por amor a mi Señor Jesucristo. Cristo puso el ejemplo, teniéndolo todo, creador del universo, y vino aquí descalzo, naciendo en un pesebre,
sin nada. Cuando sus discípulos se acercaron a caminar con él, quizá tenían un afán personal. Jesús les dijo: las zorras tienen sus cuevas, los pajarillos sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, teniéndolo todo y teniendo nada. ¿Acaso no debemos reflejarlo? ¿Acaso es la verdadera ciencia de la educación cristiana plasmar su imagen y semejanza en nosotros? Sí. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te estarás seguro. Hermanos, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la obediencia es el resultado de esa fe. Es muy raro el nuevo nacimiento hoy en día. Cuando el ser humano acepta a Cristo y muere en el bautisterio, deja todo ahí en esa tumba. Ahora mis pensamientos, mi convicción, mis acciones, mis pasos, mis decisiones, mis palabras, mi propósito se une al de mi amado Jesucristo. Y cada día tengo que matar a yo, porque yo tiene celos, yo tiene envidia, se deja llevar por pasiones. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque siempre hago lo que no quiero y lo que no debo hago. Señor, cuando sientas ese aguijón, dice el Eterno: bástate mi gracia, porque mi poder se magnifica en tu debilidad. Por cuanto reconoces tu debilidad y clamas al fuerte, serás fuerte. Oh, si mi pueblo orara, dice el Señor. Si mi pueblo orara. A veces retumban en mi mente esas palabras. ¿Cuánto hemos desdeñado este mensaje, Señor? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo comprenderemos? ¿Sabes? Los mismos adventistas no saben lo que se viene. No saben lo que se viene. Está en proceso una hambruna terrible. La angustia de naciones. ¿Sabes que algunos, aún en México y en otros países, en Europa, Estados Unidos, ya están experimentando el hambre sin haber hambruna? Con esto del coronavirus, vaciaron los supermercados, todos los anaqueles vacíos, y llegaron y no encontraron nada que comer. Y entraron en angustia, en pánico. ¿Sabes que las bendiciones de Dios son condicionales? Escrito está, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Después de que el rey Asa, logró una victoria ante los enemigos, Dios envía a un profeta, Azarías, para advertirle algo al rey hebreo. Segunda de Crónicas 15, 1. Palabra de Jehová de los ejércitos. Y fue el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Salió al encuentro a Asa y díjole: oídme, Asa y Benjamín, Jehová es con vosotros si vosotros fuereis con él. ¿Condición? Hay condición. ¿Cómo es posible que el mundo evangélico contemporáneo clame a Dios en oración porque nos llegue un presidente justo, terrenal, un presidente terrenal justo? A estas alturas,
Y se unen los evangélicos, se toman de manos y dicen: queremos un presidente que traiga justicia a nuestro país, que se acabe la corrupción. Y ahí están los pastores también, clamando a Dios por la bendición de un buen presidente, no importa la religión que tenga. Las bendiciones de Dios son solamente para aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sigue diciendo: y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote, sin enseñador y sin ley. Un pueblo sin ley no puede gozarse de las ricas bendiciones de Jehová de los ejércitos. Un pueblo sin ley es un pueblo sin Jehová de los ejércitos. Una vez Dios llamó a un sacerdote que era juez también, legislador y sacerdote, Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Sumo sacerdote, favorito de Dios, tan es así que Dios le había dado una promesa. ¿Puede Dios romper un pacto? Sí. Oh, parece blasfemia esto, ¿ah? Se los voy a mostrar con un escrito. Dios no me permite especular. Ahorita lo vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Noé bajó del Sinaí con las tablas de la ley moral? Perdónenme, gracias por corregirme. Un pueblo despierto jamás será engañado. Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley moral. Y cuando encontró al pueblo hebreo, Éxodo 32, que estaban adorando a Baal, un becerro de oro, y que Aarón, ¿quién era Aarón? Sacerdote de Jehová. ¿Sacerdote? O no era uno de la plebe, no, era sacerdote, representante de Jehová y su ministerio, con instrucción divina. ¿Y qué hizo él? Le pidió las joyas, las echó, él mismo hizo el becerro. Y mintió cuando llegó Moisés. Y dijo: bueno, ellos, mira nomás, se aventaron sus joyas y mira lo que salió. Mentira, todavía mintió. ¿Y qué hizo? Hizo que todo el pueblo se desnudara, fuera humillado, y estaban adorando desnudos. Dice Éxodo 32 que estaban desnudos. Pues, ¿qué estarían haciendo? Perversidad. Así que dijo Moisés, ¿y qué hizo? Rompió la ley moral. ¿Qué significaba eso? Como el pueblo hebreo había roto, quebrado el pacto con Dios, Dios también rompía su pacto. ¿Puede Dios romper su pacto? Sí. Si el hombre rompe primero su promesa y su pacto ante Dios, Dios también lo rompe. Dios no hace pacto con infieles. Y se lo dijo Elí. Elí, vamos a ver al sacerdote Elí. Primera de Samuel 2:29. Dios le había prometido a Elí que iba siempre a gozarse de las ricas bendiciones del Dios Altísimo. Obviamente mientras fuera fiel. Dios le dijo: siempre estaré contigo. Le dijo al sacerdote Elí. ¿Puede romper su pacto Dios? Vamos a ver si lo rompe aquí con un sacerdote. Primera de Samuel 2:29. Dice: porque habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí de perpetuidad, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieren en poco serán viles. Dios honra al que lo honra y deshonra al que lo deshonra. ¿Puede Dios romper su pacto? Sí. Escrito está. Dios no hace pacto con infieles. Dios no puede caminar con apóstatas. Con Dios se es o no se es.
Y Dios reclama que la fidelidad debe de ser genuina, la fe inconmovible. Vive Dios, que traerá justicia a este mundo. Así que Dios puede romper su pacto, justamente porque justo Él en todos sus caminos. Así que las bendiciones de Dios, cualquiera que dice, Señor, todo lo pido en tu nombre, pero no se cumple, pregunta, ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos cumpliendo los requerimientos de Dios? Analicemos esto y preguntémoslo aquí y contestemos aquí, porque Él analiza nuestras mentes. Vayamos en oración, por favor. Eterno Padre, Jehová de los ejércitos, perdónanos, perdona a tu pueblo. Todos hemos pecado contra ti. Muchos, Señor, porque desconocíamos quién eras. Y otros lo hicimos a propósito, Señor, sabiendo que era malo lo que hacíamos, lo hacíamos. Y llegó un momento en que nos acostumbramos a hacer el mal. Pero Padre, si podemos hallar gracia delante de ti, por favor, perdónanos. Perdónanos. Y perdona a nuestros deudores también. Perdona a tu pueblo, Señor. Estamos clamando a ti porque sabemos que se está cumpliendo el tiempo profético. Se están cerrando los caminos para tus mensajeros. Y ahora esto nos indica que la segunda venida de nuestro amado Jesucristo está más cerca que nunca. Redímenos, Padre. Acuérdate, Señor, de tu nombre. Acuérdate, Señor, de tu Hijo amado. Míranos a través de su sacrificio. No nos mires directamente porque podríamos perecer. Y ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Danos ese conocimiento y abre nuestras mentes para que puedas, Señor, hacer tu voluntad en nosotros. Amén. Posee nuestras vidas y transfórmanos. Es nuestra voluntad entregarte nuestras vidas, Señor. Escucha a tu pueblo. Ahora estamos entrando en el tiempo de angustia. Por favor, acompáñanos en tu santo sábado, porque la honra y la gloria será para ti por la eternidad. Todo esto te lo rogamos en el nombre sagrado de nuestro bien amado Jesucristo. A Él es la honra y la gloria, por siempre, en la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, el tiempo está cerca. El tiempo está más cerca que nunca. Solamente falta la ley dominical. ¿Qué más falta? Haciendo un pequeño resumen. Acerca de las profecías de Daniel, la visión que tuvo Daniel en cuanto a las bestias, Daniel 7, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma imperial, surgimiento del papado, Roma papal, cae Roma imperial, y en el 538 después de Cristo sube Roma papal. Comienza a desatar una persecución contra el pueblo de Dios, y en 1798 es detenido por Napoleón Bonaparte y fue desmantelado y desarticulado su poder. Aunque la persecución todavía continuaba en Latinoamérica a través de las conquistas. Así que en 1929 Benito Mussolini, primer ministro de Italia, le regresa otra vez el poder a Roma papal, comienza otra vez a resurgir. Recordemos que son los jesuitas los que están detrás de las guerras mundiales y las guerras en cada nación y las revoluciones. Y son los que están detrás de la economía mundial y la educación y las telecomunicaciones. Ahora, hermanos, ya llegó el poder. Nosotros como pueblo de Dios sabíamos que una vez que el Papa entrara en Estados Unidos, sería momento de advertencia. Nunca un Papa entró a Estados Unidos y nunca un Papa entró al Congreso de la Unión donde se hacen las leyes. Y Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como Francisco I, entró y pasó. Esto está en Daniel 11. A ver si nos da tiempo a analizar Daniel 11. Así que ya entró a Estados Unidos. ¿Qué es lo que falta? La ley dominical. Europa tiene ley dominical, República Dominicana, Chile, Argentina, Brasil, México en el artículo 70 de la Ley Federal del Trabajo. Ya está. ¿Qué falta?
que la ley dominical se proclame a través de Estados Unidos, la ONU impulsará a Estados Unidos y Estados Unidos seguirá sus pasos y todos los países del orbe aplicarán esta ley disfrazada de cambio climático. Cuando el hombre haga esto, pisotee la ley moral de Dios, incluyendo el sábado, como día de reposo y sello del Dios vivo, será lo último que el hombre haga en contra de Dios, porque las 7 postreras plagas de Apocalipsis 15 comenzarán a caer. Debemos estar con corazones puros y manos limpias ante Jehová de los ejércitos. Amén.